Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Continuamos leyendo en el Evangelio, el capítulo 5 de San Mateo. Continúa el Señor instruyendo a sus discípulos, instruyéndonos a nosotros sobre cómo se vive en el reino, cómo vive un ciudadano del reino de Dios. Y el tema de hoy es el amor al prójimo, que Jesús eleva, por supuesto, a un nivel superior, ya no al prójimo, sino al enemigo, amor al enemigo. Comentemos la primera lectura. Tomada del libro del Levítico, en este texto Dios le pide a su pueblo una santidad que va más allá de lo ritual y que se concreta tanto en no hacerle mal, versículos 17 y 18 de la lectura de hoy, como en amar, hacerle el bien, versículo 18, al prójimo. La santidad que Dios quiere de su pueblo es no hacer mal, pero no solo no hacer mal, sino hacer bien, amar al prójimo. Claro, entendido prójimo como los demás miembros del pueblo judío. Como dice el versículo 18, los hijos de tu pueblo. La razón para esto es que el pueblo debe ser santo. Dice el versículo 2, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Notemos la diferencia con lo que indica Jesús en el Evangelio de hoy. Hoy nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En ambos casos se pide el mismo comportamiento. Santidad y perfección indican lo mismo. En el Antiguo Testamento, la santidad proviene del cumplimiento de la ley y es obligatoria para los miembros del pueblo de Dios, porque, esta es la palabra, porque Dios es santo. En el Nuevo Testamento, la santidad proviene de acoger como don a Dios y su vida por medio de la comunión con Jesucristo. Es obra de Dios, no del hombre que cumple la ley. El hombre transformado por Dios es su reflejo, es el reflejo de Dios. Por eso es santo o perfecto, como Dios es santo. El porque supone, tengo que ser santo con mis esfuerzos para cumplir la ley. El cómo supone, me asemejo a Dios porque Él se me dona y viviendo en mí me permite vivir como Él vive. Ahí está la gran diferencia. Pasemos a la segunda lectura. San Pablo emplea la imagen del templo de Dios, versículos 16 y 17, para indicar la presencia de la Santísima Trinidad en el alma en gracia, lo que se denomina técnicamente con la palabra inhabitación. Dios inhabita en el alma del justo como consecuencia de la acción del Espíritu presente en su alma. Explica don Lucas Mateo Seco en su artículo Divino Huésped del Alma, y cito, el Espíritu Santo se nos revela, pues, como la persona divina enviada al corazón del hombre en calidad de don supremo, con el que Dios
se dona al hombre en toda su realidad vital. Se trata de una donación mutua. La Trinidad se dona al hombre enviándole su espíritu. A su vez, el hombre recibe a Dios y se dona a Él en y por el Espíritu Santo. Y continúa, la divinización obrada por el Espíritu hace participar a los fieles de lo que es propio y personal de Cristo, su filiación al Padre. Así, a través de la misión del Espíritu, es decir, del envío del Espíritu a los fieles, el Padre amplía su paternidad más allá de las relaciones intratrinitarias, hasta abrazar a todos aquellos que reciben a Jesucristo en su Espíritu. Cierro la cita. El texto de San Pablo nos presenta, citando a Job, capítulo 5, versículo 13, nos presenta en el versículo 19, donde dice, Él caza a los sabios en su astucia. Es una cita, como he dicho, de Job 5:13. Y luego nos presenta en el versículo 20 otra cita. El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Cita esta vez del Salmo 94, versículo 11. Con estas dos citas, San Pablo argumenta que la sabiduría meramente humana conduce al fracaso. Debe abandonarse. Dice claramente en el versículo 18, si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Así que esta sabiduría humana debe abandonarse para acoger la verdadera sabiduría que es don de Dios. El cristiano solo puede gloriarse en Dios, no en los hombres ni en nada humano. Versículo 21. Porque todo, no solo la sabiduría, todo es don de Dios por Cristo. Es lo que dice en el versículo 22. Todo es vuestro, todo es don de Dios para nosotros por medio de Cristo. En la comunión de vida con Dios, expresada con la imagen del templo del versículo 16, el cristiano está llamado a hacerse don para Dios por medio de Cristo, es decir, a reciprocar esa donación de parte de Dios, que nos da todo por medio de Cristo. El cristiano en Cristo y por medio de Cristo está llamado a reciprocar esa donación, haciéndose don para Dios por medio de Cristo. Por eso dice el versículo 23, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Pasemos al Evangelio. Luego de indicar que ha venido a dar plenitud a la ley, es decir, a manifestar lo que Dios tiene en mente al darnos el precepto, Jesús ofrece 6 ejemplos de mandamientos explicando cómo los vive el discípulo que ha acogido el reino de Dios, que ha acogido la acción de Dios en él. El cumplimiento de la ley, de la voluntad de Dios, no es ya una conquista suya, sino el resultado de haber acogido en su vida a Jesucristo, que opera una transformación de la interioridad de lo que en la Biblia se denomina corazón. La comunión de vida con Jesucristo, la acogida de Jesucristo por medio del sacramento y de la palabra, transforma nuestro corazón, transforma nuestra interioridad, nuestra manera de ser. La ley no justifica. Lo que justifica es la comunión con Dios en Jesucristo. El domingo pasado vimos los primeros 4 ejemplos. En el capítulo 5, los versículos 21 al 37. Era parte del Evangelio de la semana pasada. En el texto de hoy encontramos los últimos 2 ejemplos que Jesús pone para explicar cómo vive el discípulo del reino la nueva ley, que ya no es como la del Antiguo Testamento, es la ley del amor, la ley del Espíritu, habitando, como nos decía San Pablo en la segunda lectura, inhabitando en el corazón de los cristianos.
Lo expresado en la ley, en estos ejemplos que pone Jesús, siempre lo va a indicar con la frase habéis oído que se dijo. Es decir, es lo que la ley y la tradición judía tienen establecido como norma. Y la profundización del mandamiento viene precedida de la frase pero yo os digo. Primer ejemplo, dice el versículo 38, ojo por ojo, diente por diente. Esto sintetiza la ley del talión, que la encontramos en Éxodo capítulo 21, versículo 24, y también en Levítico capítulo 24, versículo 20, al igual que en Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Es decir, muy presente el tema de la compensación de una manera razonablemente justa, es la ley del talión. Que lo que busca es que frente a un sistema de venganza personal indiscriminada, me la hiciste, pues prepárate que te voy a hacer el triple. Bueno, la ley del talión lo que busca es establecer justicia, haciendo que la medida del castigo corresponda a la medida del perjuicio. Es un modo de frenar la injusticia y la violencia, pero es totalmente insuficiente para erradicarlas. Por el contrario, la justicia del reino no prolonga la violencia, sino que la supera, la corta de raíz, superándola mediante la no violencia, a la vez que el agredido le hace bien al agresor. El discípulo de Jesús desea y hace el bien a todos, también a los que lo agravian, y así muestra lo insensato y contraproducente que es obrar el mal. Oponiendo amor al odio, bien al mal, vence el mal, mostrando que el bien es más fuerte que el mal, y a la vez rescatando al que obra mal, eliminando cualquier justificación del agresor para seguir haciendo el mal, puesto que yo no respondo con mal, ni tan siquiera un mal proporcional como es la ley del talión. El agresor no tiene ninguna justificación para seguir obrando el mal. Como dice San Pablo, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Esta cita está en Romanos capítulo 12, versículo 21. La razón última para este comportamiento no es de índole práctica, no es una estrategia para erradicar la injusticia y el mal, si bien lo logra, por lo menos en parte, de parte del agredido, el agresor, pues, pero no es una razón de índole práctica, sino religiosa, como lo expresa muy bien el Papa Benedicto XVI, y cito, para los cristianos, la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona. La actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo de afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad. Cierro la cita. Jesús va a presentar varios ejemplos de cómo se vive este amor al enemigo, de cómo se responde con bien al mal. Primero, una bofetada en la mejilla, a la que no se responde con otra bofetada al agresor. Segundo, entregar el manto al que nos pone pleito para quitarnos la túnica. La túnica era la prenda interior de vestir, el manto la exterior. Se trata de alguien que entiende que la túnica le pertenece y acude al tribunal para reclamarla. Jesús está diciendo, dale más de lo que te está exigiendo. Tercero, doblar la distancia que el ejército romano podía requerir a una persona llevar una carga. Cuarto, no rehuir al que pide prestado. La no violencia forma parte de la gratuidad con la que debemos amar al prójimo. Gratuidad que se manifestará
en hacer bien al otro con generosidad, haciendo presente a Dios y su modo de actuar en nosotros. Con esto, Jesús no está eliminando el derecho a la legítima defensa. No se puede malinterpretar estas palabras. Pero como enseña San Juan Pablo II en su encíclica El Evangelio de la Vida, a este derecho se puede renunciar. Y cito, movido por un amor heroico que profundiza y transforma el amor por uno mismo según el espíritu de las bienaventuranzas evangélicas, en la radicalidad oblativa cuyo ejemplo sublime es el mismo Señor Jesús. Continúa San Juan Pablo II. Por otra parte, la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino incluso un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia o de la sociedad. Cierro la cita. Esto está en el Evangelio de la Vida, número 55. Segundo ejemplo que pone Jesús, dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así se practica por los judíos el mandamiento del amor. Amar, como ya explicamos en la primera lectura, al prójimo, es decir, al que es miembro de mi pueblo, pero al que no es miembro de mi pueblo o incluso me hace daño, ese es mi enemigo, a ese lo aborrezco. Bueno, hasta ahora, dice Jesús, así han vivido. El mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya dijimos, se encuentra en Levítico 19, versículo 18. Sin embargo, la expresión aborrecerás a tu enemigo no se encuentra de forma literal en el Antiguo Testamento. Para el judío prójimo se refiere solo a los hijos de su pueblo y a los extranjeros que habitan en Israel, como dice también Levítico capítulo 19, versículos 33 y 34. Cuando un extranjero vive entre ustedes, en tu tierra, no le molestarás. Al contrario, el extranjero que vive entre ustedes le considerarán como a uno de sus compatriotas y le amarás como a ti mismo. Así que son los miembros del pueblo y los extranjeros que viven en el pueblo. Pero no había que amar a quien no formara parte de esta categoría de prójimo. Incluso se le aborrecía como enemigo, no digamos ya si hace el mal. Pero para el discípulo que vive los valores del reino de Dios ya no hay clasificaciones que dividen y excluyen. Prójimo son todos los demás sin excepción, incluso los que nos hacen mal y podemos considerar enemigos. El amor al prójimo no consiste solo en no hacerle mal, sino además y sobre todo en hacerle el bien, que para el cristiano incluye rezar por él. Por eso dice, versículo 44, rezad por los que os persiguen. Esto es algo muy hermoso y es algo que si no lo estamos practicando, hay que incorporarlo a nuestra dinámica y a nuestra práctica, a nuestra vida inmediatamente. Rezar por los enemigos. Créanme que esto transforma las relaciones. Rezar por los que son o los que consideramos enemigos. Hay que amar a todos, en primer lugar, porque todos somos hermanos, hijos de nuestro Padre Celestial. Versículo 45. Y además, porque así es como actúa nuestro Padre, haciendo el bien a todos, tanto a los que hacen su voluntad como a los que no. Dice el versículo 45 que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Así que si somos hijos de nuestro Padre del cielo, tenemos que parecernos, tenemos que imitar, tenemos que actuar como nuestro Padre del cielo, que le hace el bien a los que cumplen su voluntad y a los que no, a los que hacen el bien y a los que hacen el mal. El hombre por sí mismo no es capaz de este amor. Tiene que recibirlo como don de Dios, como lo explica Benedicto XVI, y cito, el amor a los enemigos constituye el núcleo de la revolución cristiana. Revolución que no se basa en estrategias de poder económico, político o mediático.
la revolución del amor, un amor que en definitiva no se apoya en los recursos humanos, sino que es don de Dios, que se obtiene confiando únicamente y sin reservas en su bondad misericordiosa. Son palabras del Papa Benedicto XVI en el Ángelus del 18 de febrero de 2007. Amar al que nos hace bien es algo natural. Jesús lo expresa en los versículos 46 y 47. Pero nos está Él invitando a vivir no lo natural, sino lo sobrenatural. Dice el versículo 48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ya explicamos esta palabrita cómo, lo que significa. Nos parecemos al Padre, actuamos como el Padre, porque Cristo viviendo en nosotros nos capacita. Jesús quiere que demos gloria a Dios. Jesús quiere que mostremos la omnipotencia de Dios en nuestra vida, dejando que el Padre nos dé la capacidad de actuar como Él, amando tanto a los que nos hacen el bien como a los que nos hacen el mal, a los enemigos. Hace 2 domingos Jesús nos dijo, brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Esto lo vimos en Mateo capítulo 5 versículo 16. Pues hoy se trata precisamente de hacer buena esta recomendación de Jesús, dejando que el Padre nos dé la capacidad de actuar como Él para que nuestra vida, nuestro comportamiento muestre su omnipotencia, para que de ese modo demos gloria a Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.